Hace 14 siglos, en una noche como esta, de entre las arenas, como luna llena, surgió un huérfano. Pero qué profunda pérdida. Los ojos no supieron reconocerlo, aunque desde hacía miles de años lo estaban esperando. Más de 1400 años después, su nombre se pronuncia todos los días en diferentes lugares del mundo. Pero, ¿quién fue realmente el profeta Mohammed? La paz sea con él. Conocerlo no significa solamente conocer una serie de fechas o acontecimientos. Significa conocer la historia de una persona que fue hijo, esposo, padre, amigo, comerciante, líder y, para los musulmanes, el último mensajero de Dios. El profeta nació en la Meca en el año 571. Su vida comenzó con dificultades. Su padre murió antes de que él naciera y perdió a su madre cuando todavía era un niño. Creció sabiendo desde muy temprano lo que significaba la pérdida. Con los años, trabajó primero como un pastor y más adelante se dedicó al comercio. Conocido por su honestidad y su confianza. Y, con el tiempo, formó una familia junto a Jatilla, quien tendría un papel fundamental en su vida. Pero también él era una persona que buscaba respuestas. Observaba la sociedad que lo rodeaba, las diferencias entre ricos y pobres, las injusticias, los conflictos entre tribus y una forma de vida con la que no siempre estaba de acuerdo. Por eso, acostumbraba a retirarse a la cueva de Hira para alejarse de los males de su pueblo, adorar a Dios y reflexionar. Y fue durante uno de esos momentos cuando su vida cambió para siempre. Tenía alrededor de 40 años. Según la tradición islámica, allí recibió la primera revelación de Dios a través del ángel Gabriel. La primera palabra fue lee. A partir de ese momento comenzó su misión. El profeta Mohammed, la paz sea con él, llamó a las personas a creer en un solo Dios. Pero su mensaje no hablaba solamente de la relación entre el ser humano y su creador. También hablaba de justicia, de ayudar al necesitado, de cuidar al huérfano, de ser honesto, de no humillar al débil y de entender que la riqueza o la posición social no hacen a una persona superior a otra. Ese mensaje no fue aceptado fácilmente. El profeta y quienes lo seguían sufrieron rechazo, presión y persecución en la Meca, pero durante años continuó transmitiendo su mensaje, hasta que llegó un momento decisivo, la Hégira. El profeta de la paz y sus seguidores emigraron de Meca a Medina, en muchos casos dejando atrás todo lo que tenían, su familia, su casa y sus recuerdos. Pero no era solamente un cambio de ciudad, era el comienzo de una nueva etapa. Por eso, esta fecha fue el inicio del calendario islámico muchos años después. En Medina, el profeta ya no tenía solamente que transmitir un mensaje, también tenía que ayudar a construir una comunidad. Allí vivían distintas tribus y comunidades, con creencias, costumbres e intereses diferentes. Pero no era una convivencia sencilla. Existían antiguas rivalidades, tensiones y conflictos. Y apareció una pregunta que todavía hoy sigue siendo importante. ¿Cómo pueden vivir juntas personas diferentes? En ese contexto surgió lo que conocemos como la Carta de Medina, un acuerdo que establecía responsabilidades entre las distintas comunidades y organizaba una forma de convivencia. No todos tenían que pensar igual, pero sí tenían que aprender a vivir juntos, respetar y asumir responsabilidades hacia la sociedad. Y esta forma de entender al ser humano estaba profundamente relacionada con uno de los principios centrales de la vida del profeta, la misericordia. El Corán dice sobre el profeta Mohammed: "Y no te hemos enviado sino como misericordia para los mundos". Y él mismo enseñó: "Los misericordiosos reciben la misericordia del misericordioso. Tengan misericordia de quienes están en la tierra". Pero para el profeta, la misericordia no era solamente una frase bonita. Se veía en la vida cotidiana, en cómo trataba a los niños, en su preocupación por los pobres y los huérfanos, en el cuidado del vecino, en el perdón, en la paciencia y en el respeto por la dignidad de las personas. Después de años de conflicto, el profeta del Islam regresó finalmente a la Meca. Ahora regresaba desde una posición de fuerza, y ese momento podría haber sido una oportunidad para la venganza. Pero su historia también quedó marcada por el perdón hacia muchos de quienes antes lo habían perseguido.
Pocos años después, durante una de las últimas etapas de su vida, habló ante una gran multitud. En aquel discurso, recordó que la vida, los bienes y el honor de las personas debían ser respetados. Era una idea sencilla, pero profunda. La dignidad humana no puede depender de cuánto plata tenés, de tu apellido o de tu posición. El mensajero de Dios murió en Medina en el año 632. Su vida había durado poco más de 60 años, pero su mensaje llegó a millones de personas y continúa presente más de 14 siglos después. Por eso, Maulid no es solamente recordar el nacimiento del profeta Muhammad, es detenernos en un momento y mirar su vida completa. Tal vez por eso conocer su historia también nos deja algunas preguntas para nuestra propia vida. ¿Cómo tratamos al más débil? ¿Qué hacemos cuando tenemos poder sobre otra persona? ¿Somos capaces de perdonar? Porque recordar al amado profeta Muhammad no consiste solamente en hablar de él. Para quienes lo aman, recordarlo también significa intentar comprenderlo, aprender de su vida y hacer que algo de su ejemplo continúe vivo en nuestra forma de tratar a los demás.